Atenas experimentó un desarrollo espectacular en el siglo V a.C. Atenas constituía una aglomeración de 140 pueblos o pequeñas ciudades alrededor de Atenas, en el Ática. Todas ellas eran importantes y participaban en el poder militar ateniense. Había 400.000 habitantes en un territorio de 2.650 metros cuadrados. Nunca antes una ciudad había tenido tanta densidad de población, decían sus contemporáneos. ¿A quién le debemos esta época dorada? A Pericles, uno de los sucesores de Temístocles al frente de Atenas, un líder con grandes planes para la ciudad. Al final de las guerras médicas, los griegos temían el regreso de los persas. Por ello, muchos griegos se unieron a los atenienses para formar una liga defensiva, que sería conocida como la Liga de Delos. Delos era una isla, un lugar neutral donde se guardaba el dinero de las 200 ciudades que participaban en esta liga de defensa marítima. Esta era una señal del futuro imperio ateniense. Algún tiempo después, Pericles convenció a sus aliados de que, por su seguridad, era preferible trasladar el tesoro de guerra de Delos a Atenas. Este dinero se utilizaría para un importante proyecto de construcción. Se decidió, en el 445 a.C., que la Acrópolis iba a ser reconstruida. Así comenzó la construcción del templo más famoso del mundo, el Partenón. Pericles estaba tan orgulloso de su patria y de su ciudad que quería construir un edificio perfecto. Los griegos consideraban al Partenón como el monumento más hermoso construido sobre la faz de la tierra. Es una muestra de arte en todo su esplendor. Cuando los atenienses pudieron construir los edificios de la Acrópolis, los grandes templos de mármol, controlaban la mayoría de los recursos del Mediterráneo oriental, por lo que podían contratar a los mejores arquitectos, escultores y pintores posibles. Este templo dedicado a Atenea era una obra gigantesca de 69,51 por 30,88 metros. El diseño general y la concepción artística del Partenón estaban en manos de Fidias, un consejero elegido directamente por Pericles. La estructura del templo está rodeada por un total de 46 columnas. Tiene 8 en la fachada y 17 a cada lado. Estas 46 columnas exteriores son de 10 metros de altura. Una plataforma de piedra sostiene las paredes de una habitación rectangular que ha sido dividida en 2 cuartos. La estatua de Atenea, que se alza en un pedestal, se exhibe con orgullo gracias a sus dimensiones colosales. El genio creativo detrás del proyecto fue un hombre llamado Fidias, que era tanto el escultor como el diseñador de los planos que se construyeron. También es el escultor que hizo la estatua del culto al oro y al marfil que se encontraba en la Acrópolis. La otra habitación era más pequeña y albergaba el tesoro de la Liga de Delos y las ofrendas a Atenea. Nada es lo que parece. Las líneas del Partenón parecen perfectas. En realidad, el arquitecto tuvo que hacer pequeñas correcciones para lograr esta perspectiva perfecta. Para que se entienda, lo hemos exagerado deliberadamente. Si el monumento se hubiera construido en un suelo plano, lo hubiéramos visto así desde nuestra altura, dando la impresión de que las columnas se extendían en la parte superior. Los griegos usaban 2 puntos de fuga que creaban un suelo convexo. Esto hacía que las columnas se curvaran ligeramente hacia el interior. Además, las columnas de las esquinas son más gruesas para evitar que a nuestros ojos pareciera que eran más delgadas.
Los griegos del siglo V tenían un control absoluto sobre las leyes de la óptica y de la perspectiva. La mayor fortaleza de la arquitectura del Partenón son sus correcciones. No son las líneas rectas lo que hacen del Partenón una obra maestra, sino las desviaciones. Así que esta realidad es una realidad que pertenece al ojo y no a la propia construcción del edificio. Para construir este enorme edificio de mármol hubo que hacer frente a varias dificultades. La cantera de mármol más cercana estaba a 16 kilómetros, en el Monte Pentélico. Cada bloque se precortaba ahí y se tallaba para que tuviera un peso de entre 2 y 5 toneladas. El bloque se cargaba en un carro tirado por bueyes. Se sabe que un buey puede viajar 1,5 kilómetros en una hora. De lo que podemos deducir que tardaban entre 5 y 7 horas en llevar cada bloque a la Acrópolis. En el lado oeste de la Acrópolis, un segundo equipo se hacía cargo del bloque. Pero, ¿cómo se las arreglaban en esa época para manejar estos bloques de varias toneladas? Durante miles de años, la gente ha sido capaz de levantar cargas pesadas y las técnicas no han cambiado mucho. La carga se situaba en una superficie plana donde gracias a un sistema de palancas se levantaba. Desde el siglo VI a.C., los inventores griegos crearon el revolucionario sistema de poleas y polipastos. Al juntar varios sistemas que utilizan 2 o 3 poleas, se podía multiplicar exponencialmente la fuerza humana. Los antiguos griegos imaginaron extraordinarias máquinas elevadoras. Veamos algunas de ellas. Para levantar cargas pesadas, usaban un cabestrante múltiple. Tenía una estructura de 2 mástiles unidos a la parte superior de la máquina. Para subir o bajar las cargas, se usaban 2 cuerdas unidas a un sistema de palancas para reducir la fuerza aplicada. Esta máquina era capaz de levantar bloques de 2 toneladas a una altura de 6 metros. Para ahorrar tiempo, también tenía que poder moverse a lo largo de la estructura. Pero, ¿cómo lo hacían? Esta grúa móvil fue montada sobre rodillos para poder moverla de lado. Por lo tanto, toda esta estructura fue montada sobre una plataforma móvil. Los pies de los 2 mástiles estaban unidos por bisagras al borde de la plataforma. Estos elevadores podían combinarse dando lugar a varios andamios. ¿Cómo eran estas extrañas máquinas? El elevador de 4 mástiles consistía en un andamio con 4 vigas verticales, cuya plataforma superior la soportaba un cabestrante. La carga de 2 toneladas se elevaba dentro de una jaula. El Partenón pudo ser construido gracias al conocimiento que los griegos tenían en matemáticas e ingeniería. Había 1000 obreros en el edificio. Cada columna constaba de 10 a 12 bloques unidos por un perno de metal. Cuando se levantaba una columna, había un equipo de canteros que la remataba. Hoy en día las técnicas de restauración reproducen fielmente estas técnicas antiguas y se aplican una vez montados los elementos. Estas 46 columnas de 10 metros tuvieron que ser construidas para que este templo se convirtiera en el mayor emblema de la arquitectura clásica. El Partenón es un templo de estilo dórico, con elementos del estilo jónico integrados. El estilo dórico es muy sobrio y sus columnas no tienen base. Son imponentes y tienen un capitel simple.
El estilo jónico tiene una base de columna moldeada y un capitel con volutas en su cima. Es un estilo muy refinado, más fino y delgado. El Partenón combina los estilos dórico como el jónico, y esto es gracias a su situación geográfica. Este estilo dórico fue creado en el Peloponeso y en el mundo griego occidental. El estilo jónico se dio en las islas del Egeo y en la costa oeste de Asia Menor. Y Atenas se encuentra precisamente en el medio de estas dos áreas de influencia. Hablamos entonces de un juego arquitectónico, pero al mismo tiempo de un juego político. De algún modo, podríamos decir que Atenas es Grecia. Sobre los capiteles de las columnas se encuentra una parte llamada el arquitrabe y un friso tallado pintado de colores. El interior y el exterior siempre se pintaban con colores brillantes, como azul, blanco, rojo y oro. Los templos griegos eran policromáticos. La vida en Grecia era policromática. Esta diversidad de materia prima era parte del antiguo espíritu griego. Si piensas en la antigua Grecia, la antigua Atenas, siempre hay que verla como policromática. Estos colores se han desgastado a lo largo de los años y los siglos y han acabado siendo tan blancos como en su época dorada. Sobre el friso por fin se encuentra el frontón triangular del templo. Es en el Museo de la Acrópolis donde se pueden admirar las reconstrucciones de estos frontones. El frontón oriental tiene como tema el nacimiento de Atenea, siendo tomada de la cabeza de Zeus, rey de los dioses, mientras que el frontón occidental representa el duelo Atenea y Poseidón, los que lucharon por convertirse en el protector de la ciudad. Los materiales más nobles procedían de Atenas, el mármol blanco del monte Pentélico, pero los otros materiales, especialmente destinados a las incrustaciones del suelo, procedían de toda Grecia y eran confiados a artesanos de renombre. Para construir estos templos tuvieron que movilizar un gran número de trabajadores. Plutarco describe cómo docenas de hombres recogían el mármol que traían los animales y lo llevaban a la cima para pintores, escultores y carpinteros. Se necesitaron docenas de oficios y cientos de personas para construir estos enormes edificios. Imaginaos los esfuerzos que tuvieron que realizar. Para el Partenón se utilizaron 22.000 bloques de un total de 100.000 toneladas de mármol. Solo les llevó 9 años construir el edificio del Partenón, pero tardaron otros 6 en hacer la escultura que lo decoraba. En el interior del Partenón, los atenienses podían admirar la colosal estatua de Atenea, de 12 metros de altura, hecha de oro y marfil. La estatua de Atenea fue diseñada según un antiguo proceso en la Grecia clásica. Se fabricó un maniquí de madera del tamaño que iba a tener la estatua. Se le añadió marfil para representar la piel y luego se revistió con unas placas de 1 tonelada de oro. La cabeza de la estatua también contaba con un sombrero hecho de pan de oro. La estatua de Atenea, también conocida como estatua criselefantina porque estaba hecha de oro, o crisos en griego, y de marfil, elefas en griego, no era una estatua de culto. La gente no venía a postrarse ante esta enorme estatua. Fue, en cierto modo, una ofrenda de los atenienses a Atenea. El espejo de agua delante de la estatua es intrigante. ¿Responde a un simple deseo estético o al deseo de mantener una distancia con la divinidad? Este espejo de agua a los pies de la estatua se usaba en realidad para humedecer el aire. Había que preservar los elementos de marfil de la estatua para que no se secasen o, aún peor, se partiesen. Hasta sus ojos estaban hechos de piedras preciosas. Esta gigantesca estatua cubierta de pan de oro era una ofrenda. Un enorme regalo de los atenienses a su diosa protectora para agradecerle sus bendiciones. Pero esta riqueza era también una especie de cuenta de ahorros para la ciudad,
a la que se podía recurrir si fuera necesario, especialmente en caso de guerra. Se estima que su valor es doble que el del Partenón, su escaparate. En el momento en el que Atenas consiguió convertirse en el centro del mundo, Pericles decidió trasladar la plata y el oro de Delos a Atenas y alojarla en el Partenón. El Partenón sirvió de caja fuerte para el tributo que pagaban las 200 ciudades de la Liga de Delos para asegurar su defensa. Los atenienses usaban este tesoro para sus asuntos internos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la democracia terminó siendo muy cara, ya que había que pagar a los magistrados, a los miembros de la Bulé, a los jurados de los tribunales. Todo este dinero procedía del tributo de los aliados. Esto no es un templo, es más bien un banco. El Partenón se construyó en 15 años de trabajo, algo que no deja de asombrar a sus contemporáneos. Lograr que sea tan grande y hermoso en tan poco tiempo es una hazaña arquitectónica increíble. Y Pericles citó lo siguiente: los hombres del futuro nos admirarán tanto como los hombres de hoy en día.